Manos al cielo, bien alto, bien alto. Qué hermoso es estar en la casa del Señor. ¿Alguien lo cree? No los escucho. ¿Alguien lo cree? ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a la presencia de Dios en esta mañana? Cantemos juntos. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, poderoso. Dile, digno eres tú, digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, y amén. Oh, y amén. Diga conmigo fuerte, Señor Jesús. Un poco más fuerte, Señor Jesús. Bienvenido a esta casa, bienvenido a este lugar. En esta mañana queremos darte gloria, queremos darte honra, queremos darte alabanza y lo mejor que hay en nuestro corazón. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, y digámosle juntos: derrama de tu fuego en esta mañana. Amén. Eso es, palmitas. Si usted la conoce, la va a cantar fuerte con nosotros. ¿Listo? 1, 2, 3, sí. Dice fuerte. Y grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Una vez más, dile grande, grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, grande, poderoso eres tú, mi Rey. Y derrama tu fuego, sobrenatural, derrama tu gloria, sobre este lugar, derrama tu fuego, sobrenatural, derrama tu gloria, sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego, Señor. Manos arriba, sí, arriba, 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 eso es. Eso. Y vamos a cantar una última vez, un poco más fuerte, dile, derrama. Y derrama tu fuego, sobrenatural, derrama tu gloria, sobre este lugar, derrama tu fuego, sobrenatural, derrama tu gloria, sobre el camino a la libertad. Y anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego, Señor. Paramos aquí.
Yo los veo muy quietos. Aproveche que tiene espacio y muévase para él. Yo quiero escuchar fuerte la voz de la iglesia cantando. Derrama, ven. 1, 2, 3 y derrama de tu fuego. Sobrenatural, derrama de tu gloria. Sobre este lugar, derrama de tu fuego. Sobrenatural, derrama de tu gloria. Sobre, anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego, Señor. ¿Cuántos quieren ese fuego del Espíritu Santo en esta mañana? Eso es. Yo sé que con el tapabocas es un poco difícil cantar, ¿cierto? Se complica uno, respira, siente el calor. Pero yo quiero escuchar fuerte la presencia de la iglesia en esta mañana con un gran grito de alegría. Eso es. Digámosle, Señor, tú eres fiel, digno de gloria y de honra. Amén. Vamos con las palmas aquí. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Ok, ahora ustedes. Señor, fiel y tu misericordia. Muy bien. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya. Te adoramos hoy. Tú eres Señor. Te adoramos, te adoramos. Pero usted va a decir con nosotros: eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel, ¿ok? Dice, tú eres fiel, siempre fiel, siempre, siempre fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel. Con nosotros, dile, te adoramos. Te adoramos hoy.
Ese aplauso tiene que ser mucho más fuerte. Vamos. Amén. Qué hermoso es ver adorar a todos juntos al Padre en esta mañana. Qué hermosa es su presencia en este lugar. Qué hermoso es, Señor, sentir tu amor sobre nuestra vida, esa fidelidad que nos rodea todo el tiempo. En esta mañana, Señor, queremos cantarte a ti himnos de adoración. Dice: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder y que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, que cuando me miras nada puedo ocultar. Dile fuerte. No sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. No sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Es tu mirada, Señor, que me llena de tu paz. Dile con nosotros: tus ojos revelan que yo, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Dile. Para aquel que nos amó y para aquel que me amó. Dile fuerte en esta mañana: hermoso eres tú. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo y de mi corazón. Y hermoso eres, mi Señor. Sí, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida.
siempre has sido el anhelo de mi corazón. Y siempre lo serás, Jesús. Oh, nadie como tú, y nadie ha llenado mi vida. Nadie ha llenado mi vida como tú. Solo tú, solo tú. Tú eres la fuente, tú eres la fuente de mi vida. Y exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Y exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Oh, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Dile tu nombre. Tu nombre es el vencedor. Oh, tu nombre es el vencedor. Amén, aleluya. Amén, amén, amén. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Qué bueno poder compartir en esta gloriosa mañana que el Señor nos da. Estuve ministrando a las 7, Jaime lo hizo a las 9 y gracias al Señor porque ha dado gente aquí que sirva al Señor. Para el día de hoy ustedes notarán algo anexo que tenemos a lo que siempre es aquí, que es el púlpito y esta mesita auxiliar, pero hemos traído algunas versiones de la Biblia devocional de estudio, la Biblia en un año y, bueno, diferentes versiones, porque el día de ayer se celebró a nivel mundial el Día Internacional de la Biblia. Y no voy a decir que vamos a homenajear la Biblia, porque todos los días la homenajeamos, porque la Biblia es la palabra de Dios. Así que todos los días usted y yo tenemos comunión con Dios y le damos adoración y gloria y homenaje. Lo que más bien el punto aquí claro y clave es concientizarnos, no todos, pero sí un gran número de personas, de lo que es la Biblia. Por eso voy a hablar el poder de la palabra de Dios, o sea, la Biblia. El poder de la palabra de Dios. Así no den un solo amén, así no den un solo aplauso, pero quiero que presten atención a esto porque es importante. Porque si usted
Después de esta palabra que Dios puso en nuestro corazón para este día, porque Jaime igual habló de la Biblia, usted no renueva su comunión con las Escrituras, es porque realmente su corazón ha sido muy endurecido. Por eso, al hablar sobre el poder de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, quiero que miren por favor el libro de Juan, el capítulo 5, el verso 39, y la Escritura dice a la letra, dice de la siguiente manera: Jesús dijo escudriñar, no dijo leer, dijo escudriñar. Hay una diferencia entre leer y escudriñar, más adelante lo miraremos. Escudriñar las Escrituras porque a ustedes les parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras. Al hablar de este tema es porque la Biblia es indiscutiblemente la palabra de Dios. O sea, la Biblia, para hacerlo más sencillo, es la voz de Dios. Ahí está plasmado en la Biblia la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios para su vida, el propósito de Dios para su vida, los mandamientos de Dios para su vida, la forma de andar para su vida, está la forma de llevar una familia adelante en su vida. Por eso es la voz de Dios. Y esta voz de Dios, esta palabra, se caracteriza por tres aspectos importantísimos. Y el primero de ellos es porque la palabra de Dios permanece, o sea, por su permanencia. Todo ha pasado de moda. Michael Jackson pasó de moda. Los Beatles pasaron de moda. Algunos libros que voy a nombrar más adelante también pasaron de moda. Las generaciones van y vienen. Los hombres van y vienen. Los poderosos se levantan y caen. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Por eso, óigame bien, Isaías 40, el verso 8, no me dieron aquí el monitor, no me lo prendió, gracias. Isaías 48, ¿qué es lo que dice? Lo pueden ver en sus monitores. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor. O sea, sécase los poderes, las grandezas, marchítase las glorias, las famas, marchítase la flor. Mas la palabra de Dios, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿qué? Para siempre. ¿Y qué es para siempre, señores? Alguien que me diga qué es para siempre. No, para siempre es para siempre. Oh, no. Wow, qué sabiduría. Para siempre es desde la eternidad hasta la eternidad. Porque antes que todo fuese creado, la palabra ya estaba. Gracias por su emoción. Antes que el universo fuese creado, la palabra ya estaba. Y no me refiero simplemente a la Biblia, porque es que la palabra, cuando hablamos de la palabra, dije al comienzo, ¿es la voz de quién? De Dios. O sea, la voz de Dios antes de la creación ya estaba. Porque para que las cosas existiesen, de lo que nosotros vemos o tenemos conocimiento, ¿cómo vino? Por la palabra. Sea la luz, y fue la luz. Hagamos al hombre a nuestra ¿qué? ¿Conforme a qué? Eso lo hizo ¿con qué? La palabra. La palabra. Ahora, Mateo 24, el verso 35, nos reza de la siguiente manera: el cielo y la tierra, permítame ser un poco más básico. El universo, cuando habla del cielo, estamos hablando del universo. Cuando se habla del cielo, el universo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. No pasarán. Ahora, en cumplimiento a esa palabra que ya dije es la voz de Dios,
uno puede ver que en el pasado, y lo que poco que conocemos, algo de historia, en el pasado el diablo y sus secuaces y las personas trataron de detener la palabra de Dios, de aniquilar la palabra de Dios y anular a todos aquellos que profesaban la palabra de Dios. Para ser más específicos, les hablo de la Inquisición. ¿Alguien aquí sabe qué fue la Inquisición? Levanta la mano los que saben qué fue la Inquisición. Ok, levanta la mano los que no saben qué fue la Inquisición. Presta atención a esto porque es importante para ustedes, porque esto lo deben saber ustedes. La Inquisición fue una época terrible donde el diablo se levantó juntamente con el clero religioso de ese entonces y persiguió a todos los cristianos que profesaban en la Biblia, que profesaban en la palabra de Dios y que promulgaban la palabra de Dios. Entonces, ellos, que eran los que prácticamente gobernaban, ellos inventaron lo que se llamó la Inquisición. Y para tratar de aniquilar a los que creían en la palabra, inventaron las máquinas de tortura, que eso no se ve ahora por más malo que es el mundo, como siempre ha sido. Pero eran máquinas, y solo tengo 2 o 3 aquí. Una de ellas, como aniquilaban y torturaban a los cristianos, era con el famoso potro, que lo ven ustedes ahí en las imágenes. Era donde ponían, estiraban a la persona, lo amarraban de pies y manos y lo tiraban de los pies y de las manos hasta desmembrar tanto sus piernas como sus pies y sus piernas y sus manos, perdón. Ese otro que ustedes ven ahí, perdón, atrás de nuevo, ese otro era otro llamado famoso potro. Y el que viene a subsiguientes es de las muchas, solo traje 2, 3, porque realmente no nos da el tiempo, pero lo otro lo llamaban la araña. ¿Qué hacían con esto? Era una especie de, con lo que se recoge hoy, desperdicios del suelo, pero eran unos hierros como de uñas. ¿Qué hacían con ellos? Colgaban al penitente, lo colgaban de sus manos y luego empezaban a rasgarle su piel y a rasgar su carne, y el hombre o el cristiano moría en unas torturas profundas. El otro se llamaba la famosa rueda, donde ponían a la persona de espaldas con sus manos hacia atrás y empezaban a girar eso de un lado, igualmente parecido al potro, lo iban desmembrando. Esa se llamaba la tortura de la rueda. El otro forma de tortura era el toro de las Falaris. Era ¿cómo lo digo? Dios mío, ayúdame, Señor. Habían hecho como una especie de imagen de animal, pero de hierro, pero por dentro hueca, con una puerta inmensa aquí. Metían a la persona, las tapaban a la persona, la sellaban allí y luego prendían fuego por debajo. Así que como eso era de hierro, eso empezaba a calentarse y era una especie, lo asaban lentamente, lo asaban a la persona. ¿Por qué lo hacían? Lo hacían porque era la forma de castigar a los supuestos herejes. Estamos hablando, eso lo encuentra usted en cualquier biblioteca, en cualquier historia de la iglesia, usted lo encuentra en cualquier lugar. Y lo otro era la silla de tortura, era una silla llena de clavos hacia afuera y sentaban a la persona y empezaban a oprimirla con unos ganchos que había tanto en el pecho como en las manos y en los pies, hasta que todo se metía en sus huesos y moría en las más terribles torturas. Y el otro, que fue uno de los más famosos, era la doncella de hierro, o el brazo de María, el abrazo de María. Era una especie de sarcófago donde metían a la persona lleno de clavos y luego lo iban apretando poco a poco hasta que lentamente moría en los más grandes padecimientos. Desde luego, hubieron
hubo mucho más, perdón, hubo mucho más de ello, pero no puedo entrar en detalles. Estoy diciendo esto, fue porque en la Inquisición, y si usted que no sabía de eso, por favor, estudie esto de la historia bíblica, que como cristiano debe usted saber eso. Esto que ocurrió porque la religión de ese entonces, el clero de ese entonces, todo aquel que profesaba la escritura, que creía en la escritura, lo llamaban hereje. Era un hereje. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a leer la Biblia, la venda es quitada. Porque por eso dice, más adelante vamos a ver que es que la palabra de Dios es que viva. Y ella nos saca de la ignorancia. Por eso usted ya no adora estatuas. Por eso usted ya no adora imágenes. Por eso usted ya no tiene problema para cuando usted muera y no hay que decirle que brille para él o para usted la luz perpetua ni tampoco la luz eléctrica. ¿Por qué? Porque usted ya tiene la luz de Cristo. ¿Y cómo lo sabe? Porque Dios se reveló a su vida. Dios es parte de su vida y Dios está en su vida. Ahora, igualmente, en el pasado, eso está en el pasado, el clero había enclaustrado la Biblia en sus conventos. El pueblo del común y del corriente, fuera el estrato que fuera, no podía leer la Biblia. Solo la manejaba el clero. Y precisamente Martín Lutero estaba en uno de esos conventos y él trataba de leer la Biblia, que cuenta la historia que la tenían amarrada la Biblia, una Biblia grande, a una cadena, pero solamente estaba escrita en latín, porque para ese entonces, en la época de Martín Lutero y antes y mucho después, un poco después, no se permitía leer la Biblia en el idioma que la gente pudiera entenderlo de cada país. No, solo era el latín. El que no entendía el latín no podía leer la escritura y solamente lo hacía la persona religiosa en ese entonces. Pero Martín Lutero algún día, hojeando esa Biblia en ese convento que estaba encadenada, él se encontró con un texto bíblico que creo que ustedes, algunos, se acuerdan qué texto fue. ¿Alguien se acuerda aquí? Hay que leer algo de historia. Él se encontró con ese texto que dice: el justo por la fe vivirá. Y a él le fue quitado el manto. Ese texto se le reveló Dios, lo que decía Jaime en la predicación anterior. Se le quitó el manto y él entendió que él no necesitaba hacer X o Y penitencias o X o Y obras, que él era justificado por gracia, no por obras. Y ahí fue cuando él se levantó, se rebeló, puso las 95 tesis y se rebeló. Lo persiguieron, trataron de acabar con él, pero él fue el que tradujo al alemán, tradujo al vocabulario del pueblo del común y corriente la palabra de Dios. Y gracias primeramente a Dios y a este hombre es que hoy profesamos lo que profesamos aquí, teniendo libertad de bendecir, de adorar y de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Ahora, asimismo, en la época no ya tanto medieval, sino más cerca de nosotros, hablemos cuando se formó la famosa cortina de hierro, que era Rusia, Polonia y todo lo que antes consistía en lo que era la cortina de hierro. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue que prohibieron determinantemente que nadie podía leer la Biblia. Cualquiera que fuera encontrado con una Biblia corría el riesgo de ir a Siberia a trabajos forzosos. Mucha gente pagó 15, 20 años
de trabajos forzados, simplemente por profesar el evangelio y por tener una Biblia. Tanto que la Biblia, los cristianos quitaban hojas y las enviaban clandestinamente para que a lo menos tuviesen una hoja del Antiguo o Nuevo Testamento para poder leerlo. Era un tesoro tener la hoja, una hoja de la Biblia. Era un tesoro. Pero Rusia pasó. La cortina de hierro cayó. Pero este sagrado libro sigue avante. Por eso dijimos, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. En China, en la época de Mao Zedong, se quemaron cientos y cientos y cientos y miles de Biblias. Hicieron pirámides prácticamente de Biblias para quemarlas, y las quemaron. Y el programa de Mao Zedong era que no quedara una sola Biblia en la China, porque según él la religión era el opio del pueblo. Y en eso tiene razón. La religión es el opio del pueblo. Pero es que los que profesamos las Escrituras no tenemos religión. Nosotros tenemos al Cristo vivo. Tenemos la palabra del Dios vivo. Nosotros no tenemos religión. Tenemos a un Dios vivo que cambia, que transforma, que da una nueva vida y que hace familias bendecidas. Y Mao Zedong quemó miles y miles y miles, por no decir millones de Biblias. Pero mire si pudo erradicar el cristianismo de China. No se permite el evangelio, no se permite predicar con la libertad que nosotros lo hacemos, pero la iglesia sigue de pie. Y este sagrado libro sigue de pie. Ahora, lo que puedo decirles a cada uno de ustedes es que siempre Satanás trató en el pasado de borrar las Escrituras y de quitar de la mano de los hombres y de las mujeres. Trató de quitar las Escrituras, pero no pudo. ¿Por qué? Porque es que la Biblia permanece para siempre. Porque es desde la eternidad ¿hasta qué? Hasta la eternidad. Ahora, el segundo aspecto importante de la palabra de Dios es porque ese sagrado libro que usted tiene ahí tiene un poder inagotable. Dije que ese libro que tiene ahí tiene un poder inagotable. ¿Y por qué tiene un poder inagotable? Porque no es un libro común y corriente como algunos que voy a nombrar más adelante. No, ese no es un libro común y corriente. Esa es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, no es un libro cualquiera. Mire lo que dice Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra ¿de qué? De Dios es que viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el qué, y el espíritu. Présteme atención acá, por favor. O sea, lo que Dios dice es: mi palabra es una espada como de los guerreros samurái de la antigüedad. Tiene filo aquí, acá, tiene una punta aguda terrible que penetra cualquier cosa. O sea que la palabra de Dios corta acá, corta acá, corta allá, corta acá, corta allá y penetra allá. Eso no lo tiene ningún otro libro, sino solamente la palabra de Dios. Por eso no existe otro libro sobre la tierra capaz de transformar a una persona como la Biblia. ¿Se acuerda de ese texto que dice: ayúdenme por favor,
No me diga que esta pandemia les quitó la memoria. Echa tu pan ¿sobre qué? Que con el correr del tiempo lo hallarás. Y parece insólito porque usted echa el pan sobre una corriente de agua, se desliza, se desaparece, pero no en Dios. Porque cuando tú echas el pan de Dios, no hay pececillo, no hay tiburón, no hay bagre, no hay sardina que se coma eso. Es viva y eficaz. Oh, gloria. No sé si hay alguien que me entienda aquí. Entonces, lo que quiero decirle a ustedes es que acuérdese, haga memoria por un momento que antes que usted se convirtiera, alguien le habló de Dios, alguien le mencionó la Biblia, o alguno de ustedes tuvo la experiencia de tener una Biblia, entre otras cosas, como la tienen algunas personas que tienen esta Biblia. Ya pueden enfocar. Y los que tienen comodidad, algo de comodidad, la tienen junto a la puerta, sobre un atril, abierta. ¿En qué salmo? En el 91. ¿Pero lo tienen como la palabra de Dios? No, lo tienen como una defensa supersticiosa contra los espíritus del mal. De tal manera que si el diablo entrara, según ellos, y ve la Biblia, ¡ay!, él se asusta. Y no es así. Es una tontería, por no decir estupidez, porque si vamos a la palabra, el diablo sabe más Biblia que alguno de ustedes, aunque no lo crea. ¿Y por qué digo que sabe más que alguno de ustedes? Más adelante lo voy a decir, pero me adelanto, porque algunos de ustedes no la leen. ¿Se acuerda cuando tentó al Señor Jesucristo y le dijo: lánzate, si eres hijo de Dios, lánzate? Y luego, ¿qué le dijo? Señor, que alguien se sepa aquí algún texto bíblico, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Lánzate, porque ¿qué? Eso me gusta, porque escrito está. Oye, él citó la escritura, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿No le aplicó la Biblia? Sí. O sea, el diablo no le tiene miedo a la gente que tiene una Biblia en casa. Le tiene miedo y respeta es aquellos que tienen la Biblia no en la casa, sino la tienen aquí en el corazón. A eso sí le tiene miedo. Y cuando digo que echa tu pan sobre las aguas, es que mi primera experiencia con la Biblia no fue cuando me habló una noble anciana que yo he contado, que fue la primera que me habló de Dios. Yo tuve mi primera experiencia con la Biblia a los 16 años, cuando un misionero en San Vicente del Caguán me vendió una Biblia por 40 centavos o 40 pesos. Yo olvido si fueron centavos o pesos, pero me vendió, él la estaba prácticamente regalando. Y yo se la compré porque me pareció bonita el librito ese. Y nunca olvido que él me dijo: trate de leerla. Y yo trataba de leerla, pero no la entendía ni mu. Me parecía aburridor. Pero cuando me convertí, eso que era harto y aburridor se convirtió en un manantial de vida. Aleluya. Desde ese entonces, o sea, a mis 16 años, tuve el primer contacto ¿con qué? Con la palabra. Y cuando uno tiene un contacto con la palabra, con el temor de Dios, algo sucede. Puede que no ese día, ni el otro, ni el año, ni el siguiente año, pero cuando uno echa el pan sobre las aguas, tarde o temprano Dios hará algo. Aleluya. Por eso, óigame bien, aplauda al Señor si lo va a aplaudir. Por eso yo digo que la Biblia es el único libro que ha logrado transformar naciones,
ciudades, pueblos, familias e individuos. Por eso el error, óiganme bien, más grande que puede cometer una persona que ha conocido a Dios es sacar la Biblia, o sea, la palabra de Dios, de la familia. Levanten la mano los padres y madres de familia aquí, por favor. Ok, con ustedes, los que nos ven también a través de las redes, es lo siguiente. Usted como mujer es una sacerdotisa. Gracias por su emoción. Y usted como padre es un sacerdote. Por decir, en casa, para nuestros hijos, ya todos se fueron de casa, pero el último que despedí, el bombril que me quedaba, lo despedí hace poco. Lo despedí, no digo que lo saqué de la casa, se casó. El pobre está sufriendo ahora. Pero como sacerdote y Carmen, mi esposa, oramos por él. Fuimos y con el pastor, padre de la niña, los casamos. Y le dijimos a volar, no aparezcan por aquí ni en pintura. No, eso no dijimos. Lo que quiero decirle es que cuando oré por él, los casamos, dije, Señor, he cumplido con lo mío. Les enseñé, los guié, los dirigí, porque somos sacerdotes. Ella, Carmen, es una sacerdotisa. Yo soy el sacerdote, fuera de que soy pastor acá. Pero levanten la mano los padres de familia, padres, madres. Usted es un sacerdote, usted es una sacerdotisa. Y uno de los deberes que tiene usted es hacer que todos sus hijos conozcan al Dios del cielo. ¿Y cómo hace que sus hijos conozcan al Dios del cielo? Enseñándoles que este libro que tenemos en casa no es un libro más, es la palabra de Dios, es la voz de Dios, y que leyendo este libro las cosas nos irán mejor. Alguien que dé un aplauso al Rey, no sé si habrá alguien. Por eso el error más grande que puede cometer un hombre que conoció a Dios, es una mujer, es sacar la Biblia o la palabra de Dios de la familia. O sea, en vez de ser un ejemplo para sus hijos, ser una vergüenza para sus hijos. No le estoy juzgando, pero sí le estoy amonestando. Porque la palabra no se puede sacar ni de la familia ni del corazón de una persona. Porque la palabra de Dios es lo que engrandece una nación, engrandece una empresa, engrandece una familia. Yo me gozo cuando algún empresario me dice, venga pastor, amplíe, voy a comenzar este negocio, ore por él. Y vamos y oramos. Yo digo, este hombre, esta mujer va a ser próspero porque pone a Dios como número uno y a su palabra como la guía número uno. El tercer aspecto importantísimo de la palabra de Dios es su grandeza. Es su grandeza. Existen en la tierra importantes obras literarias, que fue lo que dije que les iba a decir más adelante. Importantes obras literarias que han sido de gran aceptación por parte de la sociedad. Y algunas de ellas forman parte de algún rito religioso o culto a una deidad, que no es Dios, desde luego. Por decir, el Brahman de los budistas, el Corán de los musulmanes, el Mormón de José Smith, la Torah de los judíos, el Capital de Carlos Marx, las 5 tesis de Mao Zedong, las filosofías de Sócrates o Platón, los 100 años de soledad de nuestro querido compatriota García Márquez, etcétera. Pero por muy grandes que hayan sido esos libros,
por muy importantes y trascendentes que hayan sido todos ellos, ninguno de ellos superará en esencia, en poder, en grandeza y en permanencia a este sagrado libro que es la palabra de Dios. Aleluya. Ninguno de ellos. Pregunta cuál es el libro, pregunte secularmente a los historiadores cuál es el libro que ha permanecido por generaciones y todos le dirán la Biblia. Gracias por su emoción. Ahora, ¿por qué? Aunque hayan esos libros siendo tan trascendentes, jamás de los jamases podrán ni siquiera acercarse una milésima a lo que es la permanencia, la grandeza y el poder a la palabra de Dios. Porque es que este libro no es un libro cualquiera, es lo que he venido diciendo. Este libro es ¿qué? Este libro es ¿qué? Pero hagámoslo más, como más a nuestro idioma. Este libro es ¿qué? La voz de Dios. Es que nos metemos la palabra y nos quedamos ahí, es la palabra, pero lleguemos un poco más, en la voz de Dios. Porque a través de esta palabra Dios me habla, Dios me exhorta, Dios me consuela, Dios me bendice, Dios me dirige, Dios me ministra. Oh, gloria. Ahora, ¿y por qué este libro es así? Porque este libro es vivo y es eficaz. Es la palabra. Ahora, mira lo que dice Juan 1:1. Mira lo que dice Juan 1:1. Si me ayuda, por favor. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva. Perdón. Es ¿qué? Viva. No traje ningún libro secular. No lo traje aquí. Pero si leen 100 años de soledad, ¿esa es palabra qué? Muerta, sí, señor. Tanto que su autor murió. Tengo que reconocer que el autor nuestro también murió, pero no quedó muerto. Ha resucitado. Aleluya. Ha resucitado. Ahora, óyeme bien, porque la palabra de Dios es viva. Ahora, fuera de ser viva, ¿qué? Es eficaz y más cortante que espada de ¿qué? De 2 filos. Ahora vayamos a Juan 1:1. Vamos ahora a Juan. Ya viste eso que ya lo habíamos visto, pero ahora vamos a Juan 1:1. ¿Qué es lo que dice? En el principio era ¿qué? ¿Y qué es el verbo? ¿Perdón? No. ¿Qué es el verbo? Verbo es hablar. El verbo es la palabra. Ahora, en el principio era la palabra, verbo. Y la palabra era ¿qué? Dios. ¿Se acuerda que le dije que antes que existiese el universo, que existía? La palabra. ¿Se acuerda que lo dije al comienzo? Que estuvieran atentos. En el principio, el verbo era Dios. En el principio. ¿Cuál es ese principio? Ese principio es el principio de Dios, insondable. No existe ese principio. Pero para entender a nuestro idioma dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo, o sea, la palabra, era Dios. Y la palabra, perdón, y el verbo era ¿con quién? Con Dios. Voy a volver a leer. En el principio era la palabra, que es palabra, verbo. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era ¿qué? Entonces, eso no es la palabra de Dios, querido.
¿Desde dónde viene esto? Viene desde antes de la fundación del mundo. Viene desde antes de la creación de las constelaciones, del universo, de las nebulosas, de los ¿cómo se llama? Se me va ahorita se me va algo que hay en el espacio, se me va de momento. Todo lo que usted sabe en el espacio, ¿qué hay? Todo lo que hay, estrellas gigantes, enanas, todo lo que hay, antes de que eso existiera, estaba la palabra. Todo comenzó con la palabra. Pues antes de que hubiese algo, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. ¿Y qué dijo del hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme la palabra. Wow. Juan 5:39, ya lo leímos al comienzo. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Escudriñar ¿qué? Las escrituras. Ven, ayúdame, William. Escudriñar, ya yo lo he dicho allí, lo he enseñado aquí, pero mirándome aquí, hijo mío. Sé que eso, y sobre todo, no, la gente que nos ve en las redes, que estamos hasta en la China, decir esto, pero no podemos negarlo. Alguien de ustedes por casualidad, no, eso no existe, pero por casualidad, alguien de ustedes sufrió de un animalito pequeñito que crece en la cabeza llamado piojo. ¿Alguien sufrió de niño de eso? Ay, bienaventurado, Señor, todos los, no los limpios de corazón, sino limpios de cabeza. Y cuando el Señor dice escudriñen la escritura, no es peinen al hombre. ¿Qué hacían ustedes? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué hacían? ¿Eso es qué? Escudriñar. Ahorita llego allá. Tenga en cuenta esa palabra. Eso es escudriñar. Entonces, lo que quiero decirle es que como la palabra de Dios es viva porque en el principio era ¿qué? Ayúdenme, por favor. En el principio era ¿qué? El verbo. ¿Y el verbo era qué? Dios. ¿Y el verbo era qué? Ahí está. Dale gloria a Él. Aleluya. Aquí está su voz. Aquí está todo, querido. Aquí está todo. Ahora, permítame decirles, y es que como la palabra es viva y es eficaz, lo que hace en una persona, en un corazón, por entenebrecido y sucio que este sea, lo que Dios hace es transformar esa persona, cambiarla, bendecirla, ayudarla y prosperarla. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso, siendo que la familia es la base de la sociedad, Dios manda. No pide favores, Dios manda. Que la Biblia sea el libro principal de instrucción para el hogar. Voy a volver a leer ese pensamiento. Siendo que la familia es la base de la sociedad, por eso Dios manda que la Biblia sea el libro principal de inspiración e instrucción para el hogar. Más que matemáticas, más que álgebra, más que todo ese cuento. Deuteronomio. Empiezo a cerrar. Deuteronomio, capítulo 6, verso 6. Mira, lee bien con detenimiento. Y estas palabras, ¿palabra es qué? Verbo. Y esta palabra que yo te mando hoy estará, ¿dónde? Sobre tu corazón. Sigamos, por favor. Y las repetirás ¿a quién? Óigame bien, padres de familia, madres. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal. ¿En dónde? En tus ojos. Gracias. Y luego dice, y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas. O sea, resumimos que si hay algo principal que debe operar en su vida, en su hogar, es la palabra de Dios. Gracias. Dije, es la palabra de Dios. Ahora, aquí es donde voy. Dígale al que está de lejos, alístese que eso es para usted lo que viene. Así de lejitos. Ahora, en mis 47 años que tengo como ministro del Evangelio, oiga bien, yo no nací ayer en esto. Yo 47 años de ser ministro del Evangelio. Como ministro del Evangelio nunca antes había visto tanta abundancia bíblica en las diferentes versiones a disposición de cada persona que quiera. Por decir, todas estas Biblias que hay aquí, cada una de estas, es de una versión diferente. Cada una de ellas una versión diferente. Pero solo esto es un mostrario. Todo eso, solo un mostrario. Porque hay tantas versiones. Está la Biblia Reina Valera, la Biblia de las Américas. Está la Biblia Dios habla hoy. Está la Biblia La Palabra de Dios para Todos. Está la Biblia La Nueva Versión Internacional. Está la traducción en el lenguaje actual. Está la Biblia del Oso, la Biblia al Día. Está la Biblia Scofield. Y hay aproximadamente de 15 a 20 versiones más que no puedo entrar en detalles. Ahora, óigame bien esto. Óigame bien esto. Ahora, los cristianos, esto yo nunca lo había visto. Nunca había visto esto. Ahora, los cristianos pueden tener todas estas versiones, las pueden tener en su tablet, en su iPad, en su iPhone, en su smartphone y en su computadora personal. Pero fuera de eso, y si quisiera otra facilidad, también puede encontrar parte de las escrituras en las diferentes redes sociales. Por eso hay un texto aquí. Porque es que el pecado más grande es la ignorancia que tiene el pueblo de las escrituras. O sea, imagínese por un momento que todo este altar, imagíneselo, está lleno de pan de diferentes sabores. Imagínese, por ahí tenemos un amigo que es muy experto en esto. Todo esto está lleno de pan de diferentes sabores. Y yo aquí esté enflaquecido o delgado, sin mucha vigor, por falta de alimento. Cuénteme, ¿quién es el culpable de mi deterioro en la salud? ¿Y quién es culpable de mi debilidad y de mi delgadez? ¿Quién es culpable? ¿Perdón? ¿Quién es culpable? Yo. Diga usted, pastor, porque yo soy el que soy aquí. Usted. Y tiene razón. Usted tiene razón. Ahora, para corroborarlo, mire este texto. Los que tienen Biblia, mire ahí, segunda de Jericó 3:8, mírelo ahí. Mire, pero algunos están buscando. Ay, Señor, ayúdame. El asunto aquí es, ¿por qué el pueblo de Dios quiere hoy resultados, pero sin estar preparado para esos resultados? Por decir, el día de hoy es, Señor, háblame. Hoy quiero que me hables. Discúlpame esta palabra, quizás un poco fuerte, pero sosonso, ahí no está la Biblia. ¿Qué quiere? Que venga un ángel y le diga, hijo mío, hijo. Sí, papi. Vine a visitarte. Gracias, papi. Una tontería. Dios habla por su palabra. Gracias. Dios habla por su palabra.
¿Por qué usted vive tan raquítico espiritualmente? Porque tiene tiempo para un poconón de basura, pero no tiene tiempo para la palabra de Dios. Por eso el pecado más trascendente del pueblo de Dios no es el adulterio, ni el hurto, ni la fornicación, ni la mentira, aunque eso es pecado también, desde luego, ni la murmuración. ¿Sabe cuál es el pecado más trascendente? Es el pecado más trascendente de los cristianos, es el descuido, el menosprecio, la indiferencia, la apatía, la frialdad, el desinterés y el desamor por la palabra de Dios. Ustedes, los que están aquí, y lo digo sin temer lo más mínimo, no todos, pero la mayoría de ustedes, no todos, o voy a ser más blando, algunos de ustedes son unos vagos. Que le duela. Que no leen la Biblia. Pastor, es que a mí no me queda tiempo. ¿Cómo? Para el escamoso sí le queda tiempo. ¿Cómo para la fea sí le queda tiempo? ¿Cómo si le queda tiempo? Y no pestañea. Que al teléfono no diga que no estoy. ¿Por qué? Es que estoy viendo la escama del escamoso. Eso sí, para eso sí le guardamos el tiempo. Nadie nos puede interrumpir. Dígale al que está al lado así de lejos. Dígale. ¿Cuánto hace que no lee la Biblia? Tiene todas las versiones en esos aparatos electrónicos, pero no la lee. Y si no la leía en la hojita, como la llamo yo, mucho menos la va a leer. ¿Sabe cuándo algunos de ustedes leen la Biblia? Cuando vienen al culto. Debía darles vergüenza. Con Dios, desde luego, no conmigo. Total, yo soy un hombre como ustedes. Pero ¿qué fue lo que Jesús nos mandó? Escudriñen ¿qué? La Escritura, mi palabra. ¿Cómo una iglesia puede saber los tiempos de Dios? ¿Cómo una iglesia puede saber el momento de Dios, la visitación de Dios, si no lee la palabra de Dios? La palabra es lo que nos enriquece. Me alegro que no puedo verles la mueca que me está haciendo por el tapabocas, pero me gusta eso. Porque es que ¿cómo es posible que usted pase 4, 5 días, 3 u 8 días sin leer la Biblia? ¿No le da pena con Dios? Es por decir, si yo llamo no te vengas, a mi hijo William, y él sigue ahí indiferente. William, y él sigue ahí, porque no se interesa en mí. Y él dice, no, yo a mi papi yo lo amo, yo lo respeto, pero cuando lo necesito no viene. Cuando quiero que esté cerca de mí no está. ¿Dónde demuestro yo que amo a Dios? Cuando amo a Dios, como dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios. Dígamelo. No me diga que no se lo sabe tampoco, por favor. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con todo qué? ¿Con toda qué? ¿Con toda qué? Tus fuerzas. Así es que debemos amar a Dios. Dios lo quiere todo o nada. Gracias. Dije que Dios lo quiere todo o nada. Esto no es religión. Dios lo exige todo. Si su esposo o esposa exige de usted todo para él o para ella, cuánto más Dios, que es santo, 3 veces santo, no exigirá que todo debe ser para él, porque Dios debe ser primero, segundo, y Dios debe ser tercero en la vida. Cuarto, ahí sí somos nosotros. Ahora voy a cerrar. Muchos de ustedes hace tiempo no leen la Escritura. Y si no leen, desde luego, ¿cómo van a meditar en ella? Y mucho menos la pueden
memorizar en sus corazones, porque no la leen. Hermano, es que yo voy a leer la Biblia y me da un sueñero. ¿Sabe qué es? O permítame ir a lo secular y vengo a lo espiritual. ¿Cómo viendo su telenovela, llámese como se llame, o su programa favorito, cómo no le coge el sueño? ¿No ha pensado eso? ¿Cómo es que ahí sí no le coge el sueño? Viendo, no es que eso sea pecado, bueno, según lo que vea, pero sé que ustedes son espirituales. Gracias por la moral que me dan, ¿no? Yo, esta pandemia le hizo daño a más de uno, pero ustedes saben lo que deben hacer. Pero cómo viendo el programa ese no les da sueño, y cómo leyendo la escritura ahí mismo les coge el sueño. Alguna vez Dios me dio unas palabras que no las olvido. Es que usted comienza a leer la Biblia y viene un demonio y le dice: arrurru, mi niño, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo al infierno y ponerlo a arder. Y usted se coge el sueño. Me gusta que me miren así. Para eso está uno, para hacer que encaminen su vida por la senda que Dios quiere que camine. Vamos a volver a las escrituras. La mayoría de ustedes no se acordaba que ayer era el Día Internacional de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque es que lo bíblico no le interesa mucho a usted. ¿Qué clase de cristianismo vive o profesa? Por lo tanto, yo creo que el día de hoy debemos reconciliarnos con las escrituras y debemos volver nuestros ojos a la palabra de Dios, como Él mismo dijo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Debemos mirar cuánto tiempo desperdiciamos en las cosas banales que no edifican, que quizás no es que sea pecado, pero que no edifican, no sirven, no bendicen, no construyen. Óigame bien lo que yo hago. Cuando voy a hacer deporte, lo primero que hago es preguntarme: ¿ya hice altar a Dios? O si hice deporte ¿hice el altar a Dios? ¿Tiene usted en casa un lugar donde hace altar a Dios? ¿Tiene un esferito? ¿Tiene algo allí donde usted sabe dónde va su lectura diaria de la Biblia? La pregunta que le hago es: ¿qué libro está leyendo? ¿Qué libro de la Biblia está leyendo en este momento? ¿Qué Dios le ha hablado? ¿Qué enseñanza ha sacado de ese libro, esa epístola, ese evangelio, ya sea Mateo, Lucas, etc.? Nunca olvido, cuando digo que la palabra de Dios es viva, es porque estaba muy recién convertido, tenía como unos 2, 3 meses, y pasé por una crisis económica profunda. Iba hacia mi trabajo, el único trabajo que tuve como alquilado. Fui a donde una empresa que llamaba Fibralana. Solo tenía en mi bolsillo unas monedas para el bus de regreso. No tenía con qué tomarme un café cuando nos dieran los 15 minutos de descanso. Y me sentía tan mal, pero yo llevaba mi Biblia. Estaba en el asiento que da a la ventana y en medio de mi tribulación abrí la Biblia al azar y mis ojos se posaron sobre una de las cartas
de los mensajes que hay a las 7 iglesias. Y aquella que dice: yo conozco tu pobreza, fue lo que donde se fijaron mis ojos. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y cuando leí pero tú eres rico, literalmente, no sé cómo explicarlo, esa palabra tú eres rico saltó de la Biblia y se metió a mí. No doy cómo explicarlo, pero esa palabra salió y se metió a mí. Y una sensación extraordinaria de gozo empezó en mí, que yo me miraba la mano y era como si ahí tuviera un parlante: pero tú eres rico. Me miraba la otra y decía: pero tú eres rico. Me miraba las rodillas: pero tú eres rico. Todo mi ser decía: pero tú eres rico, pero tú eres rico, pero tú eres rico. ¿Qué sucedió? Nunca más he vuelto a tener una experiencia de esas. La palabra se hizo carne en mí. Porque es que este libro que ustedes no leen, menosprecian y lo tienen arrumado y empolvado allá en casa, deben pedirle perdón a Dios. Que sí tienen tiempo para todo lo demás, que están en todo su derecho. Pero la Biblia es clara en decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por eso, el consejo de Dios para nosotros el día de hoy está en Zacarías, capítulo 1, verso 3. Si me regala ese texto, por favor. Diles pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volvería a vosotros. Creo que aquí hay gente que tiene que pedirle perdón a Dios por su indiferencia, por tener a Dios y su palabra en un tercer, cuarto, quinto y hasta sexto lugar. Señores, si ustedes son cristianos, Dios y su palabra tienen que ser el número uno. Él es el amor de nuestros amores. Y yo les he dicho a ustedes que yo tengo 3 grandes amores, que son Dios, mi familia y la iglesia. Pero mi mayor amor es Dios. Ponte de pie. Óigame bien. ¿Se acuerdan de ese texto que hay aquí que dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. Hoy tengo la libertad de pasarme unos minutitos para que vaya a almorzar un poco más tarde, porque hoy usted está comiendo del mejor manjar. Quiero que levante una de sus manos, por favor. Levante una de sus manos. Repita esta oración conmigo, por favor, y diga: Padre mío, yo reconozco que quizás te he dejado en un segundo lugar, a ti y tu palabra. Pido, oh Dios, que me perdones, que quites de mí toda negligencia, toda pereza, por escudriñar y buscar tu palabra. Ayúdame, Señor. Aquí está mi vida y aquí está mi corazón. Me reconcilio con tu palabra y prometo de hoy en adelante buscarte más a través de tu palabra. ¿Quiere levantar su otra mano? Si usted quiere tener deleite en Dios, mantenga su mano ahí.
tendrá que estar en el Espíritu de Dios para que la palabra se vuelva un deleite y una necesidad cada día. Por eso quiero que interprete esta canción conmigo que dice: Espíritu Santo, ven y toca mi corazón. Espíritu Santo, ven y lléname, oh Señor. Y Espíritu Santo, ven y toca mi corazón. Espíritu Santo, ven y lléname, oh Señor. Y Espíritu Santo, ven y toca mi corazón. Espíritu Santo, ven y lléname, oh Señor. y Espíritu Santo, ven y toca mi corazón. Espíritu Santo, ven y lléname, oh Señor. siento tu presencia. Ven